Un divisor de voltaje es un circuito simple que reparte la tensión de una fuente entre varias resistencias conectadas en serie. Tiene mucha importancia en electrónica y un montón de aplicaciones y se encuentran prácticamente en todos los dispositivos electrónicos. En esta práctica utilizaremos distintos tipos de resistencia para montar divisores de voltaje. Empezamos con un circuito muy sencillo formado por tres resistencias iguales conectadas a una pila de 3 voltios. Comenzaremos midiendo la tensión total del circuito, que es la suministrada por el generador, en este caso 3 voltios. A continuación medimos las caídas de tensión en cada resistencia, que en este caso es igual, puesto que las tres resistencias tienen el mismo valor óhmico. Sustituimos ahora las tres resistencias iguales por tres resistencias diferentes. Como podréis ver, y cumpliéndose la ley de Ohm, la caída de tensión será mayor en la resistencia de mayor valor óhmico. Por supuesto, la suma de las tres caídas de tensión es igual a la tensión total del circuito. A continuación montaremos un divisor de voltaje con una resistencia variable configurada como reostato y una resistencia fija de 10 K. Comprobamos primero la tensión total del circuito. Con el cursor en un extremo, medimos la caída de tensión en la resistencia variable, que evidentemente será 0, recayendo la tensión total del circuito en la resistencia fija. Si colocamos el cursor de la resistencia variable en una posición aproximadamente intermedia, comprobaremos cómo la tensión total se reparte por igual entre la resistencia variable y la resistencia fija. La caída de tensión en los terminales del potenciómetro dependerá de la posición en la que coloquemos el cursor. Como en el próximo divisor de voltaje que vamos a montar utilizaremos una LDR, primero os explicaré qué es este componente electrónico. Una LDR es una resistencia dependiente de la luz. ¿Qué significa esto? Pues que su valor óhmico depende de la luz que reciba. ¿Cómo funciona? Pues cuanto mayor sea la luz que incide sobre la LDR, menor será su resistencia. Estos componentes se utilizan en los circuitos activados por luz, como por ejemplo las farolas que se encienden automáticamente cuando se hace de noche. Fijaros ahora, sobre esta LDR hemos colocado una luz a diferentes alturas. Así podemos comprobar cómo, a medida que acortamos la distancia entre la luz y la LDR, disminuye la resistencia del componente. Si nos acercamos todavía más, vemos cómo sigue disminuyendo su valor óhmico, y a medida que nos alejamos, aumenta. Montamos entonces el divisor de voltaje con una LDR y una resistencia fija. Medimos la tensión total del circuito y ahora podemos comprobar cómo, a medida que aumenta la luz que incide sobre la resistencia, disminuye la caída de tensión. Si la tapamos, aumenta considerablemente. Vamos a crear ahora un divisor de voltaje a partir de un potenciómetro. Comprobamos la tensión total del circuito y medimos las caídas de tensión en las patillas del potenciómetro con el cursor en un extremo y en el otro. A medida que modificamos la posición del cursor, vemos cómo cambian las caídas de tensión entre los terminales del potenciómetro.